las aplicaciones que tienen que ver con determinar si una función es continua o no es continua. Es un concepto importante en la materia. Se tiene lo que se conoce como continuidad en un punto. Tenemos una función de los reales en los reales. Decimos que esa función es continua en el número a, en x igual a, si se cumplen las siguientes tres condiciones simultáneamente. A saber, primero que el número a esté en el dominio de la función. Como mínimo, tiene que pasar eso, que a esté en el dominio. Que el límite puntual en a converja y los límites laterales en principio den igual. O sea que el límite para x tendiendo a puntual de la función converja a un número real. ¿Sí? Si decimos que un límite converge es porque da un número real. Y por otro lado, que la imagen en A coincida con el resultado del límite puntual. Es decir, que como A está en el dominio, yo puedo evaluar la función en el número A. Y la imagen tiene que coincidir con lo que da el límite puntual. En cierta forma, la tercera condición une las dos primeras. Pero se tienen que cumplir las tres simultáneamente. Si hay alguna de ellas que falla, bueno, la función no será continua en ese punto y se observarán distintos tipos de discontinuidades que vamos a analizar en breve. ¿Sí? Vamos a tener chances de analizar. Entonces, sea f una función y a un subconjunto del dominio. Decimos que f es continua en el conjunto A si para todo elemento de ese subconjunto del dominio f es continua en ese punto. Es decir, una función es continua en todo un conjunto cuando es continua en cada elemento de ese conjunto. Este conjunto preferentemente tiene que ser lo que se suele denominar un conjunto conexo, ¿sí? Un conjunto conexo de números reales. ¿A qué nos referimos? A un conjunto sin agujeros, un intervalo, una semirrecta, a un conjunto donde todos los elementos estén pegaditos sin dejar huecos. A eso nos referimos, para que tenga sentido hablar de continuidad, ¿sí? Entonces ahí decimos que la función es continua en ese conjunto. Las funciones elementales y continuidad. Cuando hablo de funciones elementales me refiero a estas familias de funciones que hemos estado analizando recientemente. Las trigonométricas, las polinómicas, las homográficas, esas funciones elementales. Por ejemplo, los polinomios de cualquier grado, el seno y el coseno, las exponenciales de cualquier base positiva, las raíces de índice impar y el módulo de x son funciones continuas en todo R. Son funciones que tienen como dominio a todos los números reales y son continuas en todos los números reales. Entonces, si yo a cualquiera de esas funciones que les acabo de mencionar, las sumo, las resto, las multiplico entre ellas, incluso si las compongo, esa función que obtengo como resultado también va a ser continua en todo R, ¿sí? Para todos los números reales. Los logaritmos de base positiva son continuos en todo su dominio. Acuérdense que los logaritmos tenían como dominio todos los números positivos. Bueno, entonces van a ser funciones continuas allí. Las raíces de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, son continuas en todo su dominio, que son desde cero incluido hasta más infinito. Por lo general, la inversa de una función continua también va a ser continua. ¿Sí? Eso se mantiene. Esa propiedad se mantiene.
Y los cocientes, que yo acá no los había mencionado, atención, los cocientes van a ser continuos en intervalos entre dos raíces consecutivas del denominador. Si el denominador g, supongamos que f y g son funciones continuas, pero el denominador se anula varias veces, bueno, entre dos raíces contiguas yo voy a saber que el cociente va a ser continuo, ¿sí? Entonces, entre dos raíces tengo asegurada la continuidad, pero claro, va a haber posiblemente problemas de definición donde el denominador se anule, quizás asíntotas verticales, quizás algún agujerito, ¿sí? Bueno, eso dependerá de cada caso. Supongamos que tenemos dos funciones continuas en un cierto número real. Entonces, multiplicar por un escalar la deja continua, ¿sí? La deja continua en el mismo número real. Si vos multiplicás a esa función por un número real específico, lambda, lambda por f va a seguir siendo continua en A. La suma o resta de funciones continuas es continua en el número A. El producto es continuo en el número A. Si el denominador no se anula en A, el cociente va a ser continuo en el número A. ¿Sí? Y para una composición, supongamos que tenemos una función h. Atención con esto. Tenemos una función h que es continua en g de A, en la imagen de g en A. Entonces, la composición h compuesta con g es continua en A. ¿Sí? En cierta forma, yo ya sé que G es continua en A por hipótesis. Bueno, para definirme una composición continua, necesito que H, o sea, no hace falta que H sea continua en A. Quizás ni siquiera esté definida en A, pero que sí sea continua en G de A, para poder aplicarle la composición y que resulte continuo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos las propiedades de la continuidad. ¿Dónde se preserva la continuidad? Por ejemplo, bueno, si yo sé que g de x es una función x cuadrado más 3, esta es continua en todos los reales, x cuadrado más 3 es continua en 0. Ponele. En particular es continua en todos los reales, pero es continua en 0. Y tengo la función h de x igual a 1 sobre x. Y me armo la composición f de x igual a h compuesta con g. Me pregunto, ¿f es continua en 0? ¿Es continua en 0? Tengo que g es continua en 0. H es la función 1 sobre x. Y me defino f como la composición h compuesta con g. Ahora me pregunto, ¿f es continua en x igual a 0? Bueno, entonces yo lo que tengo que ver es, la respuesta va a ser sí, siempre que h de g de 0, o mejor dicho así, si h es continua en g de 0. Fíjense que h no es continua en 0, pero yo a h la estoy evaluando en algo que me va a transformar el 0 en otra cosa. Si h es continua en g de 0, sí lo va a ser. Y efectivamente, h compuesta con g es 1 sobre g, x cuadrado más 3.
va a ser continua en cero porque es cociente de continuas y encima el denominador no se anula jamás. Entonces fíjense que compuse dos funciones donde una de ellas no es continua en cero, pero no me importa porque la estoy componiendo con algo que jamás tiene al cero como imagen. Entonces es continua en todos los reales. ¿Es continua en cero? Sí. Es más, f es continua en todo R. La idea gráfica de la función continua sugiere el hecho de poder dibujar toda la curva que define el gráfico de la función sin levantar el lápiz del papel o sin levantar el objeto con el cual dibujamos sobre una superficie, ¿sí? Entonces, bueno, si yo quisiera graficar una función continua, en teoría yo lo tendría que poder hacer sin verme necesitado nunca de levantar, ¿sí?, el lápiz del papel o la lapicera del papel. Vamos a ver un ejemplito, un problema de continuidad, donde nos piden determinar el o los valores de un número real A para que esta función resulte continua en todo su dominio, ¿sí? Ahí no lo dice, pero es en todo su dominio. Fíjense que tenemos una función f definida a trozos y cada trozo es una función cuadrática. Una función cuadrática. Por separado, cada una de esas funciones cuadráticas es continua, valga lo que valga el número a. Son continuas por el solo hecho de ser funciones polinómicas. Listo. Pero claro, puede haber un problema en 2, porque podría ocurrir que en 2 estas funciones no se peguen bien. Cerca del 2 podría pasar que estas funciones no tengan la misma imagen, entonces, en cierta forma, lo que voy a hacer es buscar el valor de A como para que las dos curvas se terminen pegando bien. Entonces primero chequeo las condiciones de continuidad que eran esas tres que habíamos visto antes. Calculo el dominio, se nota que en cada tramo la función es polinómica y además está definida en 2. Así que el dominio son todos los reales, ¿sí? Ahí no hay mucho para decir. Cada tramo es polinómico, lo puedo evaluar en todos los números, incluso en 2 donde la función cambia de comportamiento porque en 2 le corresponde la función de arriba. Analizo la continuidad en 2, que es el único lugar donde la función podría tener algún tipo de discontinuidad. Allí la función cambia de una cuadrática a la otra. Entonces debemos ver cuál es el valor de A que debo poner allí para que la función resulte continua. Entonces, ¿qué hago? Segunda condición de continuidad, los límites laterales deben ser iguales. Así que analizo el límite por izquierda. Por izquierda del 2, fíjense que corresponde emplear la función a menos x cuadrado. A la izquierda del 2 porque es la que rige para los números más chicos que 2. Y observo por álgebra de límites simple que eso da a menos 4. Luego hago lo mismo por derecha. Por derecha rige la otra cuadrática, x cuadrado más a por x, y veo que eso tiende a 4 más 2a. Así que yo acá voy a buscar el valor de a que haga que estas dos cosas sean iguales. Para que sea continua, los límites deben coincidir. El límite cuando x tiende a 2 debe ser el mismo para ambos lados. Y debe ser convergente, debe darme un número real. Entonces lo que hago ahí es despejar el a y me termina dando que a tiene que ser igual a menos 8.
Entonces, una vez que encuentro el valor de A, ¿sí? Simplemente uno chequea que f en 2 da 4 menos 16, ¿sí? 4 menos 8 por 2, 4 menos 16 me termina dando menos 12, y efectivamente en menos 12, más o menos, es donde está, ¿eh? el punto donde se tocan estas dos curvas. Fíjense que las dos curvas se tocan de manera armoniosa, no se ve muchas veces en funciones partidas se suelen ver picos o cruces entre curvas bastante bruscos. No es este el caso. Fíjense que, bueno, ahí abajo tenemos la definición que nos da el GeoGebra de una función partida. Tenemos una cuadrática contenta, ¿sí? Que es esta que está así acá, que corresponde a los números, los valores de x mayores o iguales a 2, y otra que está triste, que corresponde a los valores menores que 2, que es la siguiente, ¿sí? Entonces, uno observa acá que en el punto 2 menos 12, que el 2 menos 12 debe estar por allí, se pegan bastante bien las dos curvas. Entonces he encontrado el valor de A preciso para que estas curvas se peguen de manera correcta. Para cualquier otro valor de A, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Bueno, o esta iba a estar más arriba, o esta más arriba o más abajo, iban a estar desfasadas las dos cuadráticas. Y por lo tanto, no iba a tener esta continuidad en dos, que es la que me provee el ejercicio. Ligado al concepto de continuidad en un intervalo, uno puede trabajar sobre los intervalos de continuidad de una función, ¿sí? Es decir, ver en qué conjuntos la función es continua, ¿sí? ¿Cuáles son esos tramos donde tengo continuidad asegurada de la función que estoy analizando, ¿sí? Esos tramos obviamente van a estar separados unos de otros por algún tipo de discontinuidad o por secciones, conjuntos o puntos que no estén en el dominio. Entonces, un intervalo de continuidad de una función es el conjunto formado por todos los elementos del dominio que se encuentren entre dos discontinuidades consecutivas. Es decir, f va a ser continua en todo x0 entre a y b. Entonces, si pasa esto, a, b conforman un intervalo de continuidad. ¿Sí? Esa es la idea. Por ejemplo, calculemos los intervalos de continuidad de esa función racional que tenemos en pantalla. Tenemos una función racional, cociente de polinomios, lineal sobre cuadrática. Y bueno, la idea en este caso para analizar la continuidad es, como siempre, calcular el dominio. Fíjense que hace un par de clases que les vengo insistiendo con lo mismo. En estos ejercicios acostúmbrense a calcular el dominio. Por algo fue con lo que arrancamos la materia. Cálculo de dominio. ¿Por qué? Y bueno, la condición necesaria para hacer un punto de continuidad es estar en el dominio. Así que cuando calculo el dominio, ya me estoy dando cuenta de en qué punto seguramente la función no va a ser continua. Y lo que ocurre es que el denominador se anula en dos raíces, 1 y 2. Entonces, esa función tiene tres intervalos de continuidad. Desde menos infinito hasta 1, el 1, 2 y el 2 más infinito. ¿Sí? Luego lo pueden graficar, pues pueden graficar esta función para terminar de confirmarlo. Pero esos son los tres intervalos de continuidad. Sobre cada uno, yo sé que puedo graficar la función sin la necesidad de pegar ningún salto. ¿Mm? Claro,
para graficar, o sea, para pasar de graficar las imágenes sobre I1 y graficar las de I2, tengo que pegar un saltito porque en el medio está un elemento que está fuera del dominio, que es x igual a 1. Entonces, bueno, para pasar de un intervalo de continuidad a otro, me veo forzado a levantar el lápiz del papel. Es porque ahí tengo una discontinuidad, ¿sí? Ahora eso no pasa dentro de un mismo intervalo de continuidad, ¿sí? Los intervalos de continuidad de una función son a lo sumo, su unión, la unión de todos ellos, a lo sumo es tan grande como el dominio. Lo cual es lógico. Para integrar un intervalo de continuidad, un punto cualquiera, tiene que ser un elemento del dominio. Porque para integrar un intervalo de continuidad, la función tiene que ser continua en ese punto. Entonces, como mínimo, tiene que estar en el dominio. Por lo tanto, se cumple esta igualdad, o sea, esta inclusión, mejor dicho, no estricta, donde la unión de todos los intervalos de continuidad es a lo sumo igual al dominio de la función. ¿Sí? ¿Qué tipos de discontinuidades puede haber? Tipos de discontinuidades puede presentar una función. Las discontinuidades puntuales de una función pueden ser de distintos tipos. Existen discontinuidades evitables, que es cuando la función presenta agujeros. En esos casos yo puedo redefinir la función para hacerla continua en x igual a a. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo. Los agujeros se presentan cuando la función, por ejemplo, tiene límite puntual en A, converge, o sea, necesito que la función sea convergente, es decir, que el límite me dé un número real, pero puede ser que o la función no tenga imagen igual a lo que dice el límite en el punto A, o que directamente el número A no pertenezca al dominio. ¿Sí? Entonces, se cumple la segunda condición de continuidad. El límite puntual existe y da un número, pero eso no coincide con la imagen de la función en el valor que estoy analizando, o directamente ese valor ni siquiera está en el dominio. Esas son las discontinuidades evitables, que por lo general se observan como un agujerito en la gráfica de la función. Luego existen discontinuidades no evitables, que también se las suele llamar esenciales. Y de estas hay distintos tipos. Por ejemplo, este tipo de discontinuidades se evidencia cuando analizamos los límites laterales. Los límites laterales pueden no coincidir, que es el caso de un salto de discontinuidad. Los límites laterales no coinciden, dan cosas diferentes, entonces la función no puede ser continua. O bien, al menos uno de los límites laterales en el punto es infinito. Entonces lo que tenemos allí es una asíntota vertical. Que las asíntotas verticales las habíamos analizado la clase pasada, ¿sí? Sabemos más o menos qué son, cómo analizarlas, cómo ubicarlas, ¿sí? Así que bueno, tenemos estos tipos de discontinuidades. Obviamente que la función de un lado, ¿sí? Donde es discontinua, de un lado puede tener una asíntota, irse a infinito, y por el otro tender a un número real específico. Eso perfectamente puede pasar. Puede haber combinación salto-asíntota perfectamente. Igual sigue siendo una discontinuidad no evitable. No alcanza con agregarle un puntito para hacerla continua. Vamos a ver algunos gráficos similares a algunos ejercicios que aparecen en la práctica para analizar la continuidad.
Entonces ahí, por ejemplo, lo que tenemos son distintos tipos de discontinuidades. En el ejemplo A, que es el de la izquierda, lo que tenemos es un agujerito en x igual a 2. Esta función lo que le ocurre es, si hacen la prueba, si analizan el límite puntual, van a ver que presenta una indeterminación 0/0 que se puede salvar factorizando y van a observar que esta función, cuando x tiende a 2, tiende a 3, converge a 3. Pero ¿qué ocurre? El 2 no pertenece al dominio. No podés evaluar esta función en 2 así como está planteada. Entonces, el 2 queda fuera del dominio, aunque en los límites laterales coinciden, el límite puntual en 2 existe y converge a 3, pero bueno, la función no está definida en 2, ¿sí? No tiene siquiera imagen en 2. Entonces, este es el ejemplo paradigmático de discontinuidad evitable, porque uno puede venir con una lapicera roja y rellenar ese puntito de allí, agregarle un puntito a la función y me termina quedando continua. ¿Mm? Eso es lo que caracteriza a las discontinuidades evitables. ¿Sí? Luego en el ejercicio B, o en el ejemplo B, tenemos ese caso donde se presenta una asíntota vertical en cero. Esa discontinuidad no es evitable. ¿Mm? Más allá de que la función esté definida en cero, que sería una cuestión menor, no hay manera de hacer continuo esto así como está definido. Yo a esta función no le puedo agregar un puntito y lograr que estas dos ramas se terminen pegando porque esas dos ramas no tienen techo y se van hasta más infinito. Entonces, una discontinuidad es evitable si alcanza con agregarle un punto. Ahora ya cuando el tipo de discontinuidad es más severo, bueno, definimos el caso de discontinuidad esencial. Y una discontinuidad esencial son las asíntotas verticales. ¿Sí? Entonces, acá lo que ocurre es que la función tiende a más infinito, a ambos lados del cero. En cero está definida, lo cual es un detalle menor, puede estar definida o no. Lo cierto es que no va a ser continua allí. Les hago una pregunta, ya que estamos con todo esto. Miren la función del ejemplo B y la función del ejemplo A, ya que estamos. En el caso de la función del ejemplo A, ¿es fácil determinar quiénes son los intervalos de continuidad en la función del ejemplo A? Arranquemos con esa. ¿Cuáles son los intervalos de continuidad en la función del ejemplo A? Puede que sea de menos infinito hasta 2 y de 2 hasta más infinito. Sin incluir el 2. Excelente. Muy bien. Así es. Así es. Tiene dos intervalos de continuidad. ¿Y qué pasa con el B? ¿Cuántos intervalos de continuidad tiene el B y quiénes son? Yo diría que tiene 2 también, Ajá, ¿quiénes serían? de menos infinito a cero, va, no a cero, pero sin incluirlo, y de cero sin incluirlo más infinito. Muy bien, perfecto, así es. Quería ver si pisaban el palito, pero no lo pisaron. Fíjense que acá a mucha gente le hace ruido que en cero la función está definida. Pero claramente este no es un punto donde la función sea continua, ni vale la pena considerarlo en ningún intervalo de continuidad, porque ese es un punto aislado. La función no es continua en cero. Yo cuando analizo continuidad, en cierta forma estoy analizando lo que ocurre en una cercanía de un punto determinado. Y si la función, bueno, no pega saltos o no se escapa, ¿sí? Cerquita de ese punto determinado.
Entonces, en la cercanía del cero, lo que yo observo es que las imágenes a ambos lados se van a más infinito. No tienen nada que ver con el uno, ¿sí? Entonces, justamente los intervalos de continuidad de esta función también van a ser 2, desde menos infinito hasta cero y desde cero hasta más infinito, sin incluir al cero en ninguno de los dos casos. Así que muy bien por lo que respondieron. Bueno, sigamos viendo tipos de discontinuidades. Acá tenemos en el ejemplo C, nuevamente nos apareció la misma función que en el ejemplo A anterior, pero ahora redefinida, mal redefinida. Uno podría decir, bueno, mal en el contexto de que eso no sirve para hacerla continua. Fíjense que está definida en 2 tomando el valor 1, pero se supone que debería tomar el valor 3 para coincidir con el límite y ahí tapar ese hueco. Esto sigue siendo una discontinuidad evitable porque lo único que cambia con respecto al ejemplo A es que la función está definida en 2. El 2 pertenece al dominio, pero su imagen no coincide con el valor del límite, ¿sí? Así que nuevamente lo que tenemos acá es un agujero, ¿m? Y la función redefinida en otra parte. Así que ahí tenemos nuevamente una discontinuidad evitable. Y acá, por ahí, si no conocen la notación, esta función que está definida así, de esta forma, se la denomina parte entera, ¿sí? La función parte entera. La función parte entera es la que informa cuál es la parte entera de un número real. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cuál es la parte entera del número pi? Y el número pi es 3, 14, 15, 9. La parte entera es 3. ¿Mm? ¿Cuál es la parte entera del número raíz de 2? Raíz de 2 es 1, 4, 14, etcétera, etcétera. Bueno, la parte entera de raíz de 2, como arranca en 1, algo, es 1. ¿Sí? Esa es la función parte entera. Simplemente me dice cuál es, bueno, justamente la parte entera de un número real. O sea, su mero nombre indica lo que hace. ¿Sí? Bastante directa. Entonces, bueno, lo que se observa en la función parte entera es que existen saltos de discontinuidad en cada entero. ¿Mm? En cada entero, yo por ejemplo miro acá en 2. ¿Mm? Si yo miro los números de la forma 1,999 algo, la parte entera sigue siendo 1. O sea que por la izquierda del 2, los números que están a la izquierda del 2, por ser más chicos que 2, tienen parte entera 1. Pero si me paso al otro lado, a la derecha, los números de la forma 2,0001, 2,001 ya tienen parte entera igual a 2. Entonces se pega un salto acá, un salto de altura 1, y pasa al escalón siguiente. Fíjense que tiene una pinta como de escalerita esta función de acá. Entonces pasa al escalón siguiente. Así que claramente ahí lo que tenemos es un salto de discontinuidad. No es una asíntota porque no se va a infinito, pero lo que ocurre es que el límite puntual no existe. ¿Mm? Y hay infinitos de estos saltos, infinitas discontinuidades de este estilo para esta función. O sea que una función puede presentar infinitas discontinuidades tipo salto, como puede ser este caso, ¿sí? Ninguno de los límites laterales en torno a números enteros coinciden. Siempre hay una diferencia de uno. Así que bueno, ahí tenemos los distintos tipos de discontinuidades en, bueno, algunos ejemplos ahí que les he mostrado para representarlas. Por ejemplo, en este ejercicio nos pueden pedir determinar las discontinuidades de esa función que tienen en pantalla y sus intervalos de continuidad. Quizás recuerden
de la clase anterior, nosotros habíamos analizado esta función, habíamos analizado esta función cuando habíamos visto asíntotas. Bueno, tendría que haberle puesto algún tipo de enlace más directo, pero habíamos analizado esta función. Le habíamos calculado el dominio, que eran todos los reales menos el menos uno y el cero. En menos uno la función tenía una indeterminación 0/0 que la terminábamos salvando, ¿sí? Y nos terminaba dando que, bueno, en cero había una asíntota vertical y en uno había un agujerito. Lo habíamos estado viendo. Había un agujerito ahí más o menos por donde tengo la mano. Profe, ahí hay un asíntota oblicuo, ¿no? Y hay una asíntota oblicua, exactamente. Además de eso hay una asíntota oblicua, sí señor. Bueno, acá más adelante, bueno, me recontrapasé acá. Ya habíamos analizado esta función como les dije y observamos que el dominio era ese que les dije, el límite puntual en menos uno existía y valía menos 9. Y en cero la función tenía una asíntota vertical. Entonces, en menos uno hay una discontinuidad evitable, porque al tratarse de un agujerito, yo podría agregar el punto del plano menos uno menos 9 y lo cubro, y hago que la función sea continua allí. En cero hay una discontinuidad no evitable que es una asíntota vertical. Por lo tanto, los intervalos de continuidad son de menos infinito a menos uno, de menos uno hasta cero y de cero hasta más infinito. Después puede haber ejercicios ya más específicos para analizar continuidad de funciones, como puede ser el que están viendo en pantalla. Analizar la continuidad de la función que ven allí. Entonces tenemos una función que en los x más chicos que menos 2 se comporta como una constante, luego entre menos 2 y 6 se comporta como una homográfica y para los valores más grandes que 6 pasa a transformarse en una función lineal, ¿sí? Función partida. Por lo general es el típico ejercicio de análisis de continuidad que suele aparecer tanto en prácticas como en parciales, analizar la continuidad de una determinada función. Entonces, bueno, como siempre uno empieza estos ejercicios analizando el dominio de la función. Analizamos el dominio. Primero calculo el dominio. Lo que puede notarse es que en menos 2 la función no está definida. Yo miro esto y noto que en menos 2 hay un cambio de comportamiento, pero nunca se me informa cuánto vale la función en menos 2. Con lo cual debo concluir que en menos 2 la función no toma valor alguno. Así que debo sacarlo del dominio. Por otro lado, si yo analizo estas funciones una a una, noto que la discontinuidad de esta función homográfica, o mejor dicho, la asíntota vertical de esta función homográfica, está en medio de este intervalo que tenemos acá, entre menos 2 y 6. ¿Sí? Entonces, bueno, no en el medio, pero está por ahí. El 2 pertenece a este intervalo y en 2 esta función no está definida, así que también debo excluirlo del dominio. En 6, en cambio, donde la función sí cambia también de comportamiento, está definida. La función en 6, ¿sí? Al 6 lo evalúa en la función lineal que tenemos allí abajo. Entonces, bueno, ya que tenemos calculado el dominio, analizo, bueno, la continuidad en menos 2 y 2, como que no la vamos a tener. En realidad lo que vamos a analizar es qué tipo de discontinuidad existe. Acá analizar la continuidad en algo que yo ya sé que no cumple la condición mínima de continuidad, que es que los elementos estén en el dominio, suena medio contradictorio.
En realidad lo único que voy a hacer es observar qué tipo de discontinuidad existe. Y en x igual a 6 también analizo, ¿sí? Ya que la función cambia su comportamiento, a ver si existe algún tipo de salto, ¿sí? En 6. O si en una de esas la función se pega bien en 6. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver. No hay otros puntos donde analizar la continuidad, ya que cada tramo por separado es continuo. El primero es una función constante, el tercero es lineal, así que son continuas en todos lados, y el segundo es una función homográfica con asíntota vertical en 2. Así que la función homográfica esa es continua en todos los x distintos de 2, en los más chicos que 2 y en los mayores que 2. ¿Sí? Primero arranco analizando qué ocurre en -2. En -2 analizo el límite lateral por izquierda. Fíjense, en -2 la función por izquierda vale -4. Así que por izquierda es analizar el límite de la constante -4 que da -4. Por derecha analizo la otra función para los más grandes que -2, que es 8 sobre x menos 2. Cuando evalúo eso en -2, me termina dando -2. Así que hay un salto, una discontinuidad no evitable en x igual -2, además del hecho de que la función en -2 no estaba definida. ¿Sí? Pero bueno, de todas maneras, lo que se observa es un salto en la continuidad. En 2, lo que ocurre es lo que les había anticipado. Por izquierda, por izquierda se va la función a menos infinito. Fíjense que tengo 8 sobre x menos 2. Si a los números más chicos que 2, porque están a la izquierda, les resto 2, los hago negativos. Positivo sobre negativo, negativo. 8 dividido 0, infinito. Por derecha pasa al revés en la cuestión del signo. El denominador es siempre positivo, pero tendiendo a cero. Así que cociente de positivos, positivo. 8 dividido 0, infinito. Hay asíntota vertical en 2. ¿Sí? O sea, otra discontinuidad no evitable. Y por último, chequeo en 6, a ver qué pasa. En 6 por la izquierda, la función vale 2 y por derecha también vale 2. Entonces, la función es continua en 6. ¿Sí? Está definida, el 6 pertenece al dominio, los límites laterales coinciden y dan lo mismo que f de 6. ¿Por qué? Y porque f en 6, ¿sí? Al 6 lo evaluaba en esta función lineal. Entonces f de 6 da 2, da 12 menos 10, 2. Así que la función es continua en 6. Y se obtiene el gráfico que ven aquí. Ahí está, bueno, cómo lo escribió el GeoGebra. ¿Sí? Bueno, cómo se le ingresan los comandos de una función partida al GeoGebra. Y acá está cómo lo entiende el GeoGebra, que es cómo lo entendemos nosotros. Entonces, bueno, analicemos un poco lo que ocurre acá. Viene valiendo -4, -4 constante, 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 hasta el -2. En -2 pega un saltito. Pega un saltito que, digamos, bueno, acá tenemos el -2, -2. ¿Sí? El -2, o sea, no toma ninguno de estos valores porque tengo agujeros en ambos. ¿Sí? No toma ninguno de estos dos valores, pero igual el salto se evidencia. Y luego lo que pasa es que en 2 tenemos una asíntota vertical. Así que este tramo se cae. Este ya es un pedazo de esta homográfica, pedazo del medio, la homográfica, se cae a menos infinito a la izquierda del 2, lo que habíamos anticipado antes en el cálculo de este límite, y se va más infinito a la derecha del 2. Así que hasta acá rige la homográfica y en 6 pasa a comportarse como una lineal. Pero en 6 las dos gráficas se pegan bien. Lo que ocurre acá es que
se pega de manera un poco forzada, un poco abrupta. Termina quedando un pico, ¿sí? Y cuando nos toque ver continuidad, derivabilidad de funciones, bien digo, bueno, hay en esos picos, cuando analicemos derivadas de funciones partidas, en esos picos pasan cosas raras, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos una función continua en 6 y con dos discontinuidades esenciales en 2 y en -2. Una de las aplicaciones más importantes de la continuidad, una de las consecuencias, si se quiere, más relevantes, es el llamado teorema de Bolzano. ¿Mm? Bueno, ahí está. El amigo Bolzano, quien desarrolló digamos, este teorema. Ahí preguntan si es como el teorema de Descartes. Bueno, a ver, dependerá de qué. Yo siempre lo conocía como el teorema de Bolzano. Eh, Descartes hay, si no me equivoco, un teorema vinculado a polinomios, pero no me suena por el lado de continuidad de funciones. Igual, bueno, ya te vas a dar cuenta ahora cuando lo defina, ¿sí? Bueno, ¿qué hizo el amigo Bolzano al que le pusieron nombres para quedar bien con toda la familia? Supongamos que tenemos una función continua en cierto intervalo AB. Yo sé que esta función es continua en un intervalo AB. Y ponele que existe un valor en la imagen de la f, atención, en la imagen de la f, que está en el medio de las imágenes de f en A y de f en B. Acá la desigualdad podría ser al revés, ¿eh? O sea, yo solo con esto quiero indicar que este valor está en el medio de las imágenes, ¿eh? De los dos extremos del intervalo donde yo sé que la función es continua. Entonces lo que dice el teorema de Bolzano es que tiene que existir algún valor intermedio entre A y B tal que F pase por S. ¿Y por qué motivo? Y bueno, fíjate, ponele que F de A sea más chico que S, que F de B sea más grande que S, como indica esta desigualdad que, insisto, podría haberla planteado al revés y daría lo mismo. Claro, como la función es continua, se supone que yo tengo que poder unir este punto con este otro sin levantar el lápiz del papel. Pero en el medio, ¿a quién tengo que cruzar? A la recta de ecuación igual a S que está ahí entre este punto y este. Lo que me asegura el teorema es que a esa recta yo la voy a cruzar, pero no me dice cuántas veces la voy a cruzar. ¿Sí? Es decir, el valor C que aparece acá, yo sé que existe, pero no tiene por qué ser único. El teorema asegura que existe al menos uno, pero no que hay exactamente uno. Yo para contar cuántas veces cruza este gráfico a la recta de ecuación igual S, que es esta recta que tenemos acá, necesito algunos conceptos de derivada que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero por ahora, bueno, nos alcanza con saber que para pasar de este punto a este otro, necesariamente tengo que cruzar a esta recta. Entonces, bueno, ahí en el dibujito hay tres cruces. Puede haber 50, puede haber 1.000.000, ¿sí? Depende de cuánto vivoree la función cerca de esa recta igual S. El teorema de Bolzano tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, buscar soluciones de ecuaciones no lineales, como así también buscar raíces de funciones que no sean lineales y que no contengan una fórmula sencilla para calcular sus raíces. Entonces, por ejemplo, puede ser que nos pidan demostrar que esa ecuación coseno de x igual a x
tiene al menos una solución y encuentra algún intervalo de longitud un medio o menor que contenga esa solución. ¿Sí? ¿Cómo hago para aplicar Bolzano en un ejemplo de esta índole? ¿Sí? La ecuación es esa. Búscame todas, o sea, a ver, en realidad no es búscame las x. Proba que existe alguna x donde el coseno es igual a x. ¿Sí? Esto muchas veces también se suele definir como un punto fijo de la función coseno. ¿Mm? Un punto fijo de una función es un valor en el dominio donde la función vale lo mismo que ese punto, donde el dominio y la imagen son iguales. Eso se suele denominar un punto fijo. Y la idea acá es probar que el coseno tiene un punto fijo. ¿Mm? Y no solo eso, sino identificar un intervalo de longitud un medio o inferior que contenga ese punto fijo adentro, ¿sí? Que contenga este número, ¿m? Donde el coseno, ¿sí? No altera su valor. El coseno lo deja tal como está. Sería de esperar que este numerito esté entre -1 y 1, porque el coseno tiene sus imágenes entre -1 y 1. Claramente x no puede ser 10, ¿m? Porque el coseno jamás me va a devolver una imagen más grande que 1 o fuera del intervalo -1, 1. Entonces uno puede sospechar que este número x tiene que estar razonablemente en el intervalo -1, 1, ¿sí? Así que con eso en la cabeza nos podemos hacer una idea de, bueno, quién podría ser la x, ¿sí? Acortamos muchísimo el conjunto de soluciones. Ya sé que hay un intervalo acotado que coincide con la imagen del coseno donde esa solución tiene que existir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? La idea es aplicar el teorema de Bolzano en intervalos donde nos aseguremos que la solución está contenida empleando una función conveniente. Una función que me voy a armar mirando la ecuación no lineal que tengo aquí. Por ejemplo, planteo esa esa función que tenemos allí. ¿Mm? X menos coseno de x. ¿Qué hice? Agarré el coseno, ¿mm? Y lo pasé para el otro lado restando. Pero claro, ¿qué queda del lado izquierdo de la igualdad? El coseno pasó restando. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué nos va a quedar? Fíjense que pasé el coseno restando, ¿no? Bueno, del lado izquierdo, ¿qué nos queda entonces? ¿Cero? Cero. Cero. Entonces, yo pasé de un problema a otro, pero cuya solución va a ser la misma que estoy buscando. Fíjense que como pasé el coseno restando, entonces a mí lo que me va a interesar es probar la existencia de alguna raíz de la f en un intervalo de longitud un medio o menor. Esa raíz de f, es decir, ese valor donde la función f se anula, va a coincidir con la solución de esta ecuación. Yo acá voy a resolver esta ecuación pasando a un problema alternativo que va a tener una solución idéntica a la de esta ecuación. ¿Cuál es ese problema alternativo? Bueno, reescribo la ecuación, paso el coseno restando y del lado izquierdo me queda cero. Entonces, que me pidan quiénes son las x iguales a coseno de x. No es lo mismo a pedir quiénes son las raíces de esta función, quiénes son las x tales que x menos coseno de x es igual a cero. ¿No es lo mismo? Las x que respondan ese problema van a ser las mismas que respondan la ecuación original. Esta O sea, función está haciendo una función nueva para definir la anterior.
Exacto, una función nueva que me ayude a resolver el problema anterior empleando el teorema de Bolzano. Este problema, así como está planteado, no tengo idea cómo resolverlo por el momento, pero si me las ingenio, utilizando Bolzano, puedo emplear alguna herramienta. Basta con hallar un intervalo en el dominio, que por cierto son todos los reales, ¿sí? Porque acá tengo resta de funciones cuyo dominio son todos los reales y encima funciones continuas en todos los reales. Porque acá tengo una función lineal menos el coseno, que es una función continua en todos lados. Entonces yo lo que voy a buscar es un intervalo, en el dominio, pero por lo que les dije antes, me alcanza con buscar un intervalo entre -1 y 1, donde la función cambia de signo. El objetivo es probar que esta función, continua en todos los reales por ser resta de continuas, se anula en algún número real, lo que indica que la ecuación original tiene alguna solución. Si esta función se anula, es porque existe algún número x que es igual a su propio coseno. ¿Eh? Entonces, bueno, lo que hago es, en principio, tirar a la Bartola. Es decir, agarro un intervalo cualquiera, quizás un intervalo demasiado grande, 0π/2, y empiezo a probar allí. Primero comenzamos probando y notamos que el intervalo 0π/2 está en las condiciones de Bolzano porque la función cambia de signo. Esta función f que me definí yo. En 0 es negativa, ¿eh? Y en π/2 es positiva. Sí, bueno, acá, sí, exactamente, en π/2 es positiva. Entonces, sin duda, entre 0 y π/2 está esa raíz. Pero bueno, es un intervalo demasiado grande. Yo lo que voy a hacer es achicar ese intervalo por la mitad. Divido el intervalo por la mitad y aplico Bolzano. ¿Quién es el punto medio de este intervalo? π/4. En π/4 la función da positiva. ¿Sí? Acá hay que hacerlo con la calculadora y convencerse de que da positivo. Entonces en π/4 la función da positiva, con lo cual yo puedo asegurar que entre 0 y π/4 está esa raíz. Fíjense que vuelvo a aplicar Bolzano. Esta función es continua en todos los reales y en particular es continua en estos intervalos que estoy analizando. Y siempre me quedo con el intervalo cuyos extremos la función cambia de signo. En 0 es negativa, en π/4 es positiva. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy dividiendo el intervalo por la mitad y siempre chequeo en ese punto nuevo a ver si es positiva o negativa. Y siempre me voy quedando con el intervalo donde la función cambia de signo en los extremos. ¿Se entiende cuál es el razonamiento? Estamos aplicando el teorema de Bolzano sucesivas veces. Esto se suele programar en la computadora. A ver, yo lo que corto por la mitad es al intervalo. ¿Quién es el punto medio entre 0 y π/2? π/4. Bueno, entonces evalúo la función en π/4 y veo que me da positiva. Bueno, listo. Entonces, en 0 es negativa, en π/2 es positiva y en π/4 es positiva. A la segunda mitad la tiro, porque entre π/4 y π/2 yo no sé si hay alguna raíz, pero no cambia de signo la función en los extremos. Siempre me termino quedando con el intervalo en cuyos extremos la función cambia de signo. ¿Sí? De manera de asegurarme que ahí adentro tiene que estar esta raíz. Vuelvo a hacer lo mismo. Repito lo anterior y siempre me quedo con el intervalo donde se asegura la alternancia de signo en los extremos. En π/8 la función pasa a ser negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno,
tiene que existir una raíz entre pi sobre 8 y pi sobre 4. Al 0 lo tiro porque ahí la función es negativa, como en pi sobre 8. Pero ¿qué ocurre? Pi sobre 8 me interesa más porque me asegura un intervalo más chico. ¿Mm? Entonces acá la longitud del intervalo que termino obteniendo ya es más chica que un medio. Es 0,39 y pico. Entonces detengo el proceso iterativo. Yo puedo asegurar que entre pi sobre 4 y pi sobre 8 hay alguna raíz de esta función auxiliar que utilicé para probar la existencia de esta raíz. Existe una raíz en ese intervalo abierto tal que la función se anula, y si esa función se anula es porque el coseno tiene un punto fijo. El coseno de esa raíz tiene que ser igual a esa raíz. ¿Mm? Esto que acabamos de ver es lo que en programación se suele denominar el método de bisección. ¿Mm? Voy cortando un intervalo por la mitad, ¿sí? Supónganse que tengo una función muy fea que supongo que tiene raíces, ¿sí? Entonces, lo que hago es, bueno, me fijo dónde esa función cambia de signo en los extremos de un intervalo. ¿Mm? Bueno, corto el intervalo por la mitad y me fijo en el punto medio si la función es positiva o negativa. Y me quedo con el intervalo que contiene el punto medio, donde cambie de signo. Y repito el proceso. Voy cortando los intervalos por la mitad hasta llegar a un intervalito lo suficientemente chico que va a contener a la raíz. Las computadoras hacen esto con rapidez y con bastante economía de cuentas y bueno, nos pueden llegar a dar un intervalo tan pero tan pequeño que nos podría asegurar los primeros decimales de exactitud de esa raíz, claro que obtenida de manera numérica, no analítica, porque quizás no contemos con un método analítico para despejar la raíz de una función no lineal o ni siquiera polinómica. ¿Cómo sería este caso?